Bueno, si es un escritor pop, porque es una literatura que coge de varios sitios, es buenazo el libro, ¿eh? Cómprelo. Y bueno, yo soy antropólogo, ¿no? Estudio la cultura humana, ¿no? Tú sabes. Ya, y bueno, lo de pop, porque me gusta lo popular. Y tengo que decir algo, me encanta el libro. Así que, bueno, comencemos a hablar del libro. Está bien, sí. El libro está buenazo, ya es una de las mejores cosas que he leído, ¿ya? Es demasiado bueno. Primero tiene el mejor título que existe. Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura. La mayor parte de nosotros ve nuestra vida derrumbarse ahí nomás, no tenemos mucha distancia segura, ¿no? Y si lo leen, ¿puede ser una van premier? ¿Ok? Sin spoilers, ¿eh? No hay spoilers, pero solamente quiero decirles. Van a tener un cuento donde van a encontrar nuestros héroes del antaño, Paco Yunque y Humberto Grieve, convertirse en fantasmas y, no sé si reconciliarse, pero reencontrarse. Van a tener un enfrentamiento entre el dios del rayo andino, Illapa, y Thor. No un enfrentamiento, pero una suerte de encuentro raro con la xenofilia que tenemos los peruanos. Van a descubrir una nueva versión de La liebre y la tortuga, donde vamos a descubrir también que la liebre hizo trampa. Vamos a encontrar algo sobre la cotidianidad, cuando encontramos a alguien que nos gusta y queremos impresionar y no podemos. Eso nos pasa a todos, ¿no? O sea que nos lucimos siendo intelectuales y fallamos. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Vamos a hablar de un ser que nos salva de la creatividad, es decir, una suerte de Dios que se aparece para quitarnos la creatividad, para que no seamos escritores, para que no nos metamos en problemas, ¿no? Para que seamos funcionarios públicos, para que nos quite ese miedo. Vamos a acompañar al autor a una visita a una supuesta abuela antinazi o cazadora de nazi, que es fascinante y que es muy divertido. Van a ver, por ejemplo, también el caso narrado de un preso que tenía una pandilla del cual el autor es miembro, bueno, el personaje del autor es miembro, pero como el líder se vuelve intelectual, comienza a tener fechorías intelectuales, o sea, fracasan. Y vamos a ver sobre los problemas que tenemos los hombres por nuestra masculinidad, que siempre es un desafío, y queremos ser como Clint Eastwood. Y compramos una pistola. ¿Qué es la pistola para nosotros? Imagínense. Vamos a tener un cuento acerca de uno de los cuentos más cortos que existen, que es Vende un par de zapatos de bebé nunca usados. Vamos a partir de ese cuento de Hemingway, aparentemente van a ver cómo Yanni lo ha ampliado y lo ha mejorado. Vamos a ver una suerte de enfrentamiento entre el poeta Eyelson y la NASA, aunque no lo crean. Vamos a tener una crítica sobre el uniforme escolar que tú no usaste, pero nosotros sí usamos, que era gris rata, como el cielo de Lima, como el cemento de Lima. Era gris rata y era una creación de Mocha Graña. Hizo una diseñadora top, nos hizo un uniforme incómodo. Vamos a tener la experiencia de visitar un cumpleaños existencial, donde no habrá payasitos, sino imitadores de Sartre, deprimiéndonos como piñata. Y vamos a tener a un Vallejo compitiendo en una pelea de gallos de rap, algo nunca visto. O sea, el libro es una maravilla y en muy pocas ocasiones ustedes van a ver que uno se carcajea leyendo. Eso es muy raro, el humor peruano es oral. Realmente una tradición oral. Es el primer caso que yo veo que uno puede reírse con un humor. Y otra cosa, el humor peruano es chonguero, absurdo. Vamos a tener un caso en que vamos a poder pensar sobre eso. Disculpa, Yanni, que me extienda, solamente para decir de que van a encontrar casos en que el narrador es el único cuerdo rodeado de excéntricos o donde el narrador es el único loco rodeado de gente normal. Van a ver donde el narrador es un pez fuera del agua o el narrador se encuentra con su opuesto. Aristóteles decía que el humor se basaba en la humillación. Y por eso 2500 años han pasado, gracias, en que si algo es serio, depresivo, existencial, es humor. Pero es arte. Y si es gracioso, es comercial o es para publicidad. Por culpa de Aristóteles hemos diseñado el humor. El humor, según Kant, es el absurdo. No sé si ustedes han visto en internet, hay figuras que aparecen, Italian Rotten se llama. Te aparece un cocodrilo de 3 patas y una canción en italiano. Los jóvenes de hoy tienen un humor que se basa en el absurdo. Yanni trabaja el absurdo y en honor a ese nuevo humor que tienen los chicos en general de tiburones de 3 patas y absurdos, le voy a regalar un tiburón de 3 patas y le doy la palabra. Toma, por favor. Es el trululero tralala.
Cuidado que se comen los libros. Tú alucinas que se puede parar. Bueno, pero entonces, ¿el absurdo te mueve en el humor? El absurdo, sí, siempre me gustó el humor de Monty Python, que juegan con el absurdo totalmente. Yo creo que cada vez se ve más chicos ahora que les gusta ese tipo de humor, porque yo creo que la realidad misma ha dejado de tener sentido y por eso mismo creo que funciona el absurdo, sirve para ver mejor las cosas, para entenderla mejor. Bueno, eso es lo primero sobre el absurdo. De ahí, bueno, comienzo a comentar cómo empecé con el humor, en mi caso, cómo me dio el humor. Cuando comencé a escribir, quise escribir como todos los peruanos, quise escribir como algo serio. Y una de las primeras cosas que todo el mundo escribe en Perú es sobre la violencia política. Es como cuando te mandan al colegio a hacer un trabajo grupal y eliges la droga como tu trabajo de grupo, lo más básico. Y quise escribir sobre la violencia política, pero nací en la punta y nunca había pasado nada, pero afortunadamente, digo, que pusieron un coche bomba en la punta y yo estaba, pero no murió nadie, pero pusieron un coche bomba y yo estaba en la calle, según la aplicación de Adidas, que después lo medí, a 250 metros, pero no recto, sino doblando. Y quería escribir sobre eso, porque era como un punto para... Todos los peruanos escriben sobre eso, entonces ya puedo escribir sobre violencia, sobre muerte, sobre eso. Y cuando comencé a escribir, comencé a escribir todo, pero lo que pasó fue que explotó el coche bomba y me recuerdo que hubo un eco con la isla, o sea, la explosión, y sonaba en la isla, sonó un eco y todo guachafo le puse como el eco de la violencia, algo así totalmente monce, y lo comencé a escribir. Lo que pasó fue que llegué a mi casa, mi mamá y mis hermanas habían salido de viaje, y mi papá sale de la casa y salió apurado del baño, salió como sea, porque escuchó la bomba y sabía que estaba en la calle, era de noche. Y salió, se puso una toalla chica nomás, una toalla que agarró en el baño, agarró la ducha saliendo porque se estaba bañando, y se salió con esa toalla y abre la puerta cuando yo estoy por tocar, al mismo tiempo abre la puerta, y lo veo como un guerrero maya, todo sin nada. Entonces, para mí ese fue el evento más traumático de la noche, no fue la bomba, nada, pero ese fue el evento traumático de tu papá, sí. Y cuando se lo enseñé a mis amigos, le enseñé mi borrador, me dijeron, no, eres malísimo escribiendo, eres malísimo, pero la parte de tu papá, lo que estás diciendo tiene sentido. Entonces lo agrandé y comencé a escribir sobre lo incómodo que son a veces la relación papá-hijo, así como cuando estás en un carro, en el carro y no tienes que hablar y dices, viste ese partido, porque tienes que llenar el silencio, o cuando accidentalmente haces contacto visual en una comida, así, todas las cosas incómodas, y eso le gustaba más. Entonces no era el hecho de la violencia política, sino me jalaba lo otro, las cosas simples, esas cosas. Entonces tenía que ser como sincero y escribir sobre lo que podía, o sea, no me... Y hay bastante gente escribiendo sobre violencia política, o sea, en el Perú. Creo que todos. Entonces, tenía nicho libre para escribir sobre comedia, porque no hay mucha gente. Entonces, es como que el único restaurante de sushi, si así mi sushi sea malo, la gente va a venir a consumir. Esa fue mi lógica cuando comencé a escribir. Entonces, pero es sushi bueno, ¿eh? Gracias. Como en Perú que le ponen acevichado, ¿no? Tiene su toque peruano. Y eso fue básicamente eso fue mi inicio de la comedia. De ahí, sí, toda la vida he estado, o sea, me gustaría decir que mis influencias fueron Kant, unas cosas así, pero en verdad mis influencias fueron Los Simpsons, cosas así que veía de comedia, que las veía 1000 veces por televisión. Y descubrí gente que también escribía sobre lo mismo, gente que escribía comedia, comencé a leer bastante y de ahí salió. Me gusta ese humor absurdo. Me gusta cuando lo ven, cuando toman algo común, pero con una perspectiva nueva. Por ejemplo, no sé si han visto el típico cliché de las películas de que viene un meteorito a la Tierra y va a explotar todo y tienen que ir a buscar el ejército, tienen que buscar al tipo que va a destrozar, van a dar un cohete para volar el meteorito y y el cliché es que tienen que buscar al tipo que es alejado, que es solitario, para una última misión, para que guíe la misión, un tipo rudo. Y me gustó un cuento que leí que era lo mismo, pero al tipo que tenían que buscar era el militar iba a buscar a un
graduado en humanidades. Entonces, ese era el chiste. Entonces le decía, todos necesitamos, tenemos astrofísicos, químicos, tenemos astrofísicos, ingenieros, pilotos de cohetes, pero eres tú con tu diploma de estudio de géneros, la persona que necesitamos para comandar esta misión. Entonces, me gusta siempre ese punto distinto que le suelen dar la gente en comedia a algo que es común, encontrar el punto tonto, pero a la vez es inteligente también, porque también se está burlando como estas carreras que son, que creo que era súper... El tipo que escribió sobre eso también estudió humanidad, se está burlando sobre sí mismo. Entonces, ese fue mi inicio en escribir este libro, en hacerlo de esta manera y a ver si... ¿sí? Está buenazo. Ahora, hay, o sea, también esta tendencia a hablar muy seriamente de cosas que son absurdas. Eso es lo que da risa, ¿no? Y también de cosas de la vida cotidiana, lo absurdo que es. Sí. ¿Has visto eso? A ver, un ejemplo, ¿ya? De que él se equivoca. ¿Conoces? Eminem se llaman estas cosas de chocolate, ¿no? El de rapero, ¿no? Entonces se equivoca y toma una pastilla y se angustia. Y llama al 911 y la señorita dice, a ver, siente escalofríos, temblores, desmayos. Y apenas iba diciéndole eso, él iba sintiendo todos los síntomas, ¿no? Algo que nos pasa a todos, ¿no? Pero que es absurdo. Sí. ¿Tu inspiración también bebes de la cotidianidad, de lo que somos nosotros, de nuestra comedia humana? Sí, yo creo que te tienes que usar como materia prima principalmente a ti mismo. Y siempre he pensado que en el Perú no hay mucho humor en comedia porque el humor está siempre relacionado con la modestia. Por ejemplo, en Inglaterra el humor es totalmente básico, es parte de su personalidad de los ingleses. Y también el demostrar la modestia es como también es lo mismo, tienes que mostrar la modestia. Entonces la modestia la muestras burlándote de ti mismo, haciendo bromas, bajándote el nivel que tengas. Y eso en el humor es básico. Yo creo que en el Perú funciona, yo creo que en el Perú todo el mundo trata de darse como cierta dignidad, creo que porque la situación es difícil y creo que todo el mundo tiene que estar buscando cómo ser digno. Incluso si tú ves a personas en la esfera intelectual, no sé, pienso en Marta Hillebrand cuando le decía a una chica, ¿tú qué has estudiado? ¿Tú quién eres? Así, eso sería impensado en gente que escribe comedia, o sea, no, se ve horrible, es como la modestia, tienes que hacer esto. Entonces te usas a ti mismo como fuente. Yo cuando hablo, por ejemplo, en el cuento cuando hablo de gente posera, estoy hablando sobre mí mismo, básicamente, o gente que no le importa mucho, que no tiene conciencia social, sobre la justicia social, o gente que no le interesa mucho, estoy hablando sobre mí mismo. Supongo que está mal, pero ya, pues eso es lo que hay y lo trato de poner en los cuentos. El cuento que está con la ex, creo que el cuento que está con la ex también, creo que bien mirado, era básicamente, un montón de gente un montón de gente me dijo que le gustaba, me decía, así me pasa a mí con mi ex. Y eso también me hacía sentir como Taylor Swift, porque todo el mundo, porque para hablando de sus ex. Entonces, sí soy, como dicen los jóvenes. Pero ese cuento en particular me di cuenta que básicamente todo el argumento era un tipo que le decía a una chica le decía, ¿cómo se te ocurre ser exitosa cuando yo no fui exitoso? Básicamente es el resumen de ese cuento. Pero sí, o sea, yo creo que se tienen que meter, o sea, usarte como materia prima con todos tus errores o lo que sea para la comedia. Es como el primer punto básico, porque si no el humor se vuelve lo que hay en el Perú bastante, que es el humor de burlarte de otra persona. Es el humor peruano. Entonces yo creo que va por ahí el humor. Y también creo que tampoco no hay humor porque... Es otra teoría también, no sé, es antropólogo, pues una teoría, no sé si se estará bien, pero mi teoría antropológica sobre ese punto es que hemos sido bombardeados de chicos con música totalmente cursi y eso afecta. Por ejemplo, yo me acuerdo que me llegaban en el carro, mi papá ponía José José, esa canción 40 y 20, y se supone que el tipo tiene 40 y su novia tiene 20 y está cantando melancólicamente. No tiene sentido, para mí debe estar contento cantando si tiene... un poco machista. Por lo que dice la gente. Sí, por lo que dice la gente, pero la gente, ¿qué va a decir? Está contenta. Yo no estaría contento, creo, incluso la gente. Entonces, yo creo que va por ahí mi idea sobre por qué el humor en el Perú no hay tanto humor, no hay tanta literatura de comedia. Y también porque es difícil, también porque el humor es binario, o sea, cualquiera puede escribir. Creo que el drama es más fácil porque todos tienen dramas en su vida
Cualquiera puede escribir como su abuela murió, no sé, pues, un accidente de parapente y lo puede escribir y sale un drama, pero escribir sobre comedia es algo binario, o sea, da risa o no. Entonces es más complicado, creo. Eso. Claro, o sea, el humor peruano es atacar, siempre. O sea, eso del cómico stand-upero americano se burla de sí mismo. Lo más cercano que hemos tenido por tiempo ha sido el cómico de la calle, pero ese se burla de su público, ¿no? O sea, yo siempre cuento esto de que yo me asomaba y me decían, gringo, ¿te gusta el Perú? Y yo, sí, llévatelo pues, huevón. Y todo el mundo se reía, ¿no? Había una agresividad fuerte y el humor ese. Entonces aquí lo que hay es autoparodia, se puede decir. Sí, un montón. O sea, pero eso lo hacen, creo que todo, tienes que comenzar a burlarte de ti mismo y a partir de ahí te mueves. Pero si no te burlas de ti mismo, si no tienes conciencia de ti mismo, es difícil que quieras que puedas ver de las otras personas, porque no te ves a ti mismo. Lo que me encanta es que hay un montón de cosas cotidianas que, claro, efectivamente vemos y decimos, sí soy, ¿no? O sea, ¿te has basado solo en ti o has recopilado también la comedia humana de todo el mundo? Bueno, en cuentos como el de Thor, esos cuentos... Bueno, a los dioses. Sí, tenía que sacar de otras cosas, no tiene nada que ver conmigo Thor y Clint Eastwood tampoco, o sea, Clint Eastwood creo que es el resultado de ver muchos videos de Andrew Tate sobre masculinidad y quería escribir sobre eso. Pero sí, creo que es exacto, o sea, en el de Clint Eastwood, porque a veces yo veo películas también y siempre en mi mente pienso que soy uno de ellos, pienso que soy esos tipos rudos y todo, pero después voy a ver la película de Wolverine, esa película del tipo y estoy cortando todo con mis cuchillas imaginarias. Entonces digo, no, Clint Eastwood no haría eso, no sería esos tipos. Entonces sí sé que me distancio, entonces a partir de eso comienzo a escribir en la disonancia que existe entre lo que pienso y el libro. ¿Por qué el título Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura? Con los títulos, en verdad, porque ni siquiera sabía lo que más o menos significaba. Se los mandé a un montón de amigos y les decía, esto suena bien como para el título. Sí, mis amigos están atrás, me dijeron, sí, deja ese nomás, que está bien. Pero sí, sabía que tenía algo gracioso, algo que podía ser como gracioso o un poco triste de repente. Pues también es algo cristiano también, o sea, yo soy cristiano ortodoxo y también te dice que no lees mucha importancia a tu vida. Entonces mantienes una distancia entre las cosas malas que te pasan y nada, pues me siento que funciona en ese aspecto. Ha funcionado el título, creo, porque le ha gustado a la gente. Yo estaba asustado si funcionaba o no. Yo quería poner la parte final en paréntesis y el editor dijo que no, pero todavía sigo pensando que hubiera mejorado. Una cosita, una curiosidad. Hay bastante lectura, a mí me llama la atención de eso, por ejemplo, conocimiento de dioses andinos, conocimiento de literatura nórdica, porque se encuentran Tore y Yapa, pero en realidad tienen que verlo, es un concurso, se puede decir, ¿no? Pero bastante también conocimiento de literatura, por más que tú digas que tu influencia es distinta, o sea, ha habido investigación. Sí, si no pudiera descargarme libros piratas, el libro sería 80% menos bueno. Sí leo bastante, sí leo bastantes cosas y las trato de utilizar. Por ejemplo, en el cuento del rap, o sea, hay un montón de cosas de rap que había aprendido en todo el tiempo de cuando era chico, discos, comprar, leer todo, y siempre pensé que eso había malgastado mi tiempo y estaba contento de poder utilizarlo de alguna manera práctica, todo mi tiempo invertido en raperos y en esas cosas. Entonces, y lo mismo con literatura. Una vez que leo algo como Jane Austen, que me gusta leer, así, ya, pues, esto también tiene que ver con la misma idea. O sea, tengo esa visión de que cuando veo las películas de Jason Statham, así siento, yo podría ser así, pero me gusta Jane Austen también, entonces quería jugar con esa idea pues, de esto. Sí hay lecturas, sí hay lecturas que utilizo para eso. Yo creo que las referencias... Necesitas un tipo de referencia para poder captar, para que todo el mundo te entienda. Ya que hay gente que lee, que está comprando tu libro, tienes que hacer referencias sobre libros porque funciona mejor. Entonces, es el punto común, es el sentido común. Pero para un escritor que usa el humor, pretende que su público, su audiencia, se carcajee, ría o piense. ¿Cuál es tu ideal? No, para mí lo más importante es que se rían, o sea, lo vendo como un libro, como un libro de comedia, o sea, para mí es lo más importante. De ahí también
Una de las cosas para mí que me gusta es algo que veía que cuando hay humor, cuando ves algo de humor y le dan un extra, ya sea sentimental o para pensar, es como un extra que le estás dando que mezcla dos cosas, o sea, mezclas algo que te gusta con humor. Y sí he leído libros que son así de comedia, que tienen ese extra. Entonces, la parte para pensar sí es importante para mí. Y también tratas de meter algunas tus ideas, como el de la cumpleaños existencialista, que me cae mal Simone de Beauvoir, entonces tenía que meterlo de alguna manera que sea gracioso y que la gente le guste y que no se molesten los que son hinchas. Entonces, sí, metes tus ideas, metes tus pensamientos y tienes creo que tienes un poco de ventaja que si hace reír a la gente, te perdonan varias cosas que me han perdonado porque me han dicho que algunas cosas no son políticamente correctas. No, pero es bueno. Sí, cosas políticamente correctas. No, incorrectas. Es que lo que pasa es que estamos sometidos con lo políticamente correcto y vigilante que es esta sociedad. Por un lado, la moral tradicional y por otro lado, la moral woke. O sea, también la de internet, que los jóvenes funan si uno dice algo que no está de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces, la gente, estamos totalmente reprimidos y el humor es una válvula de escape. Sí. Como dice Freud. Sí, yo cuando pienso, o sea, cuando me decían tienes miedo que te cancelen o algo así, yo pensaba, para mí la gente que escribe en internet o se molesta o todo, para mí es como en Springfield, en Los Simpsons, el pueblo de Springfield, que era como un personaje más de la serie, que era el pueblo que es como la masa torpe, tonta, que no importa. Es como cuando casi cae el meteorito en Springfield y se van a quemar el observatorio para que no vuelva a pasar, una cosa así. Entonces te imaginas a la masa que se molesta o que escribe sobre, ya sea de derecha o de izquierda, es lo mismo. Entonces no les haces caso y escribes nomás. Y sí. Bueno, el arte tiene esa facultad, ¿no? El arte puede abrir camino porque tiene una libertad que otros géneros no tienen, ¿no? O sea, un periodista puede también ser fundado rápidamente, pero el arte es abierto. Uno puede tomar algunos riesgos, no todos, pero algunos. Sí. ¿Cuál ha sido la reacción que has visto directamente? Creo que en el cuento de Simone de Beauvoir, creo que la gente me comenzó a decir, ¿qué tienes con Simone de Beauvoir? Y mi respuesta es que abusó de las niñas. Creo que eso es un poco de lo que tengo con ella. Pero más allá de eso, yo creo que tienes que, no importa, a la hora si te cancelan o todo, creo que tampoco importa mucho. Creo que la gente también está esperando que alguien diga las cosas porque hay como eso creo que ya llegó al borde del puritanismo que existía. Es mi teoría antropológica también tengo otra teoría antropológica que es en los años 70, 60, 50, si decías algo sobre cristiandad o habían penas de blasfemia. Creo que existían penas, bueno, en Inglaterra había. Sí, pero hoy día también acá. Y bueno, digo, ¿no? Sí, pero los cristianos, o sea, ¿qué te van a hacer un cristiano? Si hago un chiste que ofende a los cristianos, ¿qué van a hacer? Van a rezar por mí. Eso es lo máximo que me van a hacer. No tengo ningún problema con eso. Pero la gente puede ser más intensa si es ahí creo que hay algo más intenso en los woke, en ese aspecto que buscan cancelar y buscan hacer cosas. Yo creo en la libertad de expresión 100%. Siempre he creído que la libertad de expresión significa que vas a escuchar cosas que te van a hacer poner triste y el problema, o molesta, pero es el problema de cada persona si se pone triste o molesto. Esa es mi teoría, libertad de expresión, soy libertario en ese aspecto. Ese es el verdadero punto del conversatorio. Vamos a hablar del AGE. ¿Qué más? O sea, sí, libertad total. El humor se usa porque abre portales. Algunas tribus tienen humor religioso, o sea, personajes graciosos porque la gente se ríe y ahí uno puede reflexionar mejor, ¿no? Y hay cosas aquí que nos ayudan a veces es un espejo el libro, ¿ah? Nos damos cuenta de lo absurdo que somos, lo angustiado que somos a veces. Y también masculinamente la construcción de la masculinidad, ¿no? Que es una suerte de parodia lo que hacemos los hombres por querer demostrar, ¿no? Sí, creo que
Creo que las películas también influyen un montón. O sea, ¿cómo no vas a ver a Clint Eastwood y querer ser un poco como él? Eso yo creo que tiene que ver con la biología también. O sea, quieres definitivamente, sientes como que el lado homínido quiere ser man. Ya este es el que sería el líder El alfa. El alfa, ajá, y quiere ser así también. Y lo otro, también para cerrarle lo de la cancelación y eso, también la comedia te hace ese punto que si la cosa se pone muy tensa, no, era un juego, estás jugando, era una broma nomás, no se moleste. Eso te puedes ir por ahí también. Pero en el tema de la masculinidad, sí, en una entrevista me hicieron y dije, me preguntaron si haría lo mismo sobre las feministas como la masculinidad, si me burlaría. Y le dije que sí, porque las feministas son, tienen fama de ser divertidas y fama de respetar lo que dicen los hombres heterosexuales cristianos. Y, ¿cuál es el límite que te pones? Porque en los últimos tiempos, bueno, te voy a contar, ¿ya? Hay un par de patas que hacen un programa llamado Hablando Huevadas. No lo mencionaríamos si no fuera porque llenaron el Madison Square Garden, han comprado el Teatro Canut y ahora son literalmente millonarios, ¿no? Pero ellos han tenido que ponerse un límite porque a veces los han grabado y han puesto en YouTube lo que han grabado. Sí. Y han tenido que tener una autocensura. ¿Tú crees que el humor debe tener una autocensura y tú lo tienes? Sí, yo creo que sí. En verdad sí, yo creo que sí. Yo creo que depende de lo que, o sea, todo el mundo tiene una jerarquía de cosas a lo que le da el valor a su vida, a lo que le da el valor a su vida máximo. Si tú pones en ese triángulo jerárquico, si pones, no sé, si pones a Dios, entonces obviamente no te vas a burlar sobre Dios, porque es lo que de repente lo más importante para ti, lo que significa como tabú, lo que es el concepto de blasfemia. Y si pones lo que tú quieras poner arriba, hay gente que le gusta el fútbol y nunca haría una broma sobre su equipo de fútbol favorito, porque su jerarquía está ahí arriba, es lo más alto, y bromas sobre eso. Yo creo que todas las personas, excepto cómicos nihilistas totales, como George Carlin, ellos hacían una broma, se burlaban sobre Dios, se burlaban sobre feministas, no tenían filtro porque no creían en absolutamente nada, y ellos sí de verdad decían que todo, absolutamente todo es libre de comedia, es libre para la comedia, todo. Y está bien porque se ve como gente que cumple con su palabra, o sea, se burlan de todos los lados, apuntan a los republicanos, apuntan a los demócratas, apuntan a todos lados, pero es poca la gente, yo creo que elige, toda la gente yo estoy seguro que tiene algo que lo considera blasfemia. Si no es Dios, es blasfemia hablar sobre otras cosas woke, por ejemplo. Sí, ese es el problema, ¿no? Que hay mucha vigilancia. Otra cosa, el humor es oral en Perú, ¿ya? O sea, tenemos desde Cómicos a la Calle hasta Melcochita. En tu literatura sí hay oralidad, es decir, sí hay una suerte, y por eso sí creo lo que Marcela dice que es pop, ¿no? O sea, en el sentido de que combina varios elementos, pero sí hay un lenguaje oral, o sea, tal como hablas, escribes en un sentido. ¿Se puede? Sí, eso quería decir, y es un poco difícil porque lograr la oralidad a la hora de escribir, porque o sea, parece que está fluido, pero me toma un montón de tiempo encontrar lo que quiero lograr, que se lea como si alguien estuviera hablando en persona. Y me cuesta ver, porque como pueden ver, o sea, soy desarticulado totalmente a la hora de hablar, pero entonces me toma el doble de esfuerzo ponerlo en la hoja, pero eso es lo que buscaba literalmente a la hora de escribir, o sea, que suene como, que suene, no quería escribirlo decimónicamente, como fue mis primeros impulsos a la hora de escribir las primeras veces, era escribir de esa manera antigua, esa manera formal, y no, me gusta cuando comienza algo que suena como alguien que te está hablando de una manera directa, eso es lo que prefiero a la hora de escribir. O sea, van a ver en los cuentos, es un tour, ¿ya? Que los guía como en la Divina Comedia, se guía, pero de un observador, el narrador, que ve todo el absurdo. No sé si su vida derrumbarse, pero comienza a ver todo lo que es absurdo, y gran parte de ese absurdo somos nosotros. Y también el narrador se ve como espejo. Es alucinante, es un trabajo muy, muy fino en ese sentido, pero que se puede leer muy rápido, y eso es una cosa rara en la literatura peruana. La literatura peruana, que es grave, que es trágica, por culpa de Aristóteles, ¿no? Que para él la tragedia era lo más importante,
Es importante rescatar la comedia, como si hubiera aparecido el segundo libro de poética que se perdió para siempre, y donde Aristóteles decía que iba a hablar de la comedia, ¿no? Entonces, es una oportunidad que tenemos para pensar en nosotros, pero de una manera de reírnos. Es una terapia. ¿Y es terapia para ti escribir? O sea, usualmente en verdad es terapia para mí leer o escuchar música, pero la comedia en general sí me hace terapia, pero escribir es como más, es mayor esfuerzo. O sea, nunca me he reído con nada de lo que he escrito y tengo que probar en la gente para ver si funciona, porque es difícil. Ah, testeas, tienes cuyes. Sí, tengo un montón de gente que... ¿Están por ahí o no? Sí, es que en comedia es importante, o sea, creo que todo es como estadística. Sabes que unas bromas te das cuenta que el 90% le va a gustar una broma y la otra a 80%, y hay algunas que nada más 10% la va a captar, entonces tienes que calcular qué porcentaje tienes que poner más o menos en eso. Cuando hacen stand-up comedy creo que van y prueban antes con amigos y comienzan a hablar y la que tú piensas, varias veces me ha pasado que he pensado que la gente se puede reír de esto y no se ríen de eso, me dicen sácalo porque no da risa. La mayoría de las veces pasa eso, para ser sincero. ¿Por aquí está alguno de los testeadores o no? Están atrás, están escondidos. Marcelo, podemos hacer una pregunta. ¿Qué criterios usan ustedes para aprobar o desaprobar las narraciones? Entonces, yo siempre digo a Leonardo, esto es muy gracioso, escríbelo. Me dijo, no es un esfuerzo. Yo digo, es súper difícil escribir comedia, ¿no? Pero bueno. ¿Y tiene que pasar por tu filtro que tienes que reírte? No necesariamente. Yo lo que busco es que sea su estilo, ¿no? Sí, a veces puede ser que, a mí personalmente, si yo le digo, esto me parece muy sketch, y se lo digo, él puede decir, bueno, a mí sí me gusta, ¿no? Pero puede pasar. Es difícil hacer reír, lo fácil es hacer llorar. No, y como tú bien dices, o sea, estamos rodeados de una situación dramática y sí necesitamos reír, definitivamente. Y recién estamos aprendiendo los peruanos a no reírnos del otro, sino de nosotros mismos. Gracias al internet y a los memes, ¿eh? Que todo el mundo circula memes, sí soy, etcétera, ¿no? Entonces, es una invitación, estás abriendo camino. Mira, Sofocleto en los 60 escribía, pero en un humor político, en el sentido, después, ¿qué tenemos? Tenemos Luis Freire, si quieren, ¿ah? Y de ahí paramos de contar, cri, 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 un grillo suena, ¿no? Entonces, aquí tenemos una obra que nos va a abrir camino a todos, ¿ah? Sinceramente, y yo que estudio humor, es la primera vez que veo eso. Entonces, creo que podemos abrir algunas preguntas del respetable público, ¿o no?, para continuar con el diálogo. Floro, pregunta. Ah, no, pero aquí, perdón. Yo más que pregunta es agradecer. Yo llevo 42 años en el Perú y nunca había tenido un libro que me ha hecho reír tanto. Gracias. Yo nunca había abierto y cerrado un libro tanto, porque no podía seguir leyendo. Tenía que carcajear, dejar de soltar, y realmente ha sido la única vez que lo han logrado. Y yo lo comparaba algo así como con el luthier. Bueno, sí. ¿No? Y me parece que el ingrediente lo documentado que está, Sí. el contraste entre los dos puntos todavía hace que el humor sea mucho más acentuado, ¿no? Así. Porque hay una erudición que un poco te eleva y de pronto te Sí. tira abajo después. Es maravilloso, es una caricatura de la vida. Que sí, es como un espejo, te ves ahí, pero es maravilloso. Mil gracias. No, gracias a ti por lo que has dicho. Gracias a ti. Lo de la erudición que mencionas es porque yo creo que hay un montón de escritores que usan su vida como que tienen aventuras, que han vivido, han viajado, han conocido un montón de gente, han tenido miles de aventuras, pero yo en verdad nada, o sea, yo lo inverso, yo básicamente es encerrarme en mi cuarto y tomar mis discos, los cómics, las películas, los libros, y a partir de eso hago los cuentos, ¿no? Porque nunca me voy a ir a La Habana, a vivir aventuras, a hacer una cosa así, entonces tengo que nada más veo televisión y veo. Por ejemplo, en el primer cuento, el de Vallejo, cuando me preguntan por qué el fantasma, no sé si lo han leído, pero por qué el fantasma hace eso, y mi cabeza, me acuerdo que veía, cuando era chico, veía Conan O'Brien, el programa, y hacía un sketch del oso masturbador, que era nada más, era un programa como un talk show, así igualito, pero
Y había un sketch que me gustaba, que era absurdo, que era el mono, el oso masturbador, que era un oso un hombre disfrazado de un oso, y que su único punto era que siempre se masturbaba, el sketch acababa que el oso se masturbaba. Entonces creo que por eso en mi cabeza, de las cosas que he visto, de las cosas que me han gustado, las he almacenado. Y eso también ayuda, creo que ayuda en ser fanático de algo y verlo continuamente y documentarte una vez que algo te gusta, que te agarre. O sea, ese sería mi único consejo para cualquier persona que quiere escribir o hacer algo, sería que se vuelva como nerd de lo que le gusta, verlo continuamente, conocer amigos que discutan un capítulo de South Park y la gente va a pensar, estos están locos discutiendo 4 horas un capítulo de South Park, o qué sketch del oso masturbador es el mejor, que es una discusión que para otra persona podría pensar, estos tipos tienen un daño emocional que no ha sido diagnosticado, pero tienes que volverte bien, conocer tu tema, conocer eso, y creo que se refleja un poco, porque sí menciono un montón las referencias o las cosas que me gustan. O sea, ¿sabes lo que hace? Lo cotidiano lo vuelve algo bien amplio. Ampliar lo cotidiano. Como dibujo animado japonés, que demoran en caer un rato, una gota se ve que demora 1 hora en caer. Lo mismo, lo cotidiano que vivimos nosotros, ¡pum!, se pone como una obra ahí, ¿no? Y es cierto que si nos gusta algo debemos ser fanáticos de eso. Yo creo que yo lo había previsto porque yo sentía que el peruano estaba como loco buscando la comedia, buscando algo que sea comedia, porque lo ves en un montón en gente como que a veces es como súper seria cuando escribe, pero sube memes o sube cosas así. Entonces, y otra gente que también intenta hacer sus chistes en Facebook, poniendo sus bromas, o hacen intentos. Y también porque por varios ensayos o gente que escritores decía, falta comedia en el Perú, falta eso. Entonces yo pensaba, tenía esa lógica estrictamente capitalista y marketera que venía con un producto que si no es tan bueno, igualito era el único, entonces me tenían que consumir. Y en ese aspecto sí se cumplió lo que yo más o menos había pensado desde el punto de vista capitalista total, que era que le iba a gustar que la gente iba a sentir eso, porque no había con qué compararlo, o sea, no había otro. Carla. Y a mí me llama la atención que digas que tú te consideras una persona que no tiene crítica social, y en el cuento, justamente a partir de que uno se refleja y puede entender no solamente a ti como persona, sino digamos a la sociedad, hay varias críticas también, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento que hablabas es un poco una reflexión sobre el bullying, y luego igual sobre el machismo, y luego, o sea, sobre una serie de taras de la sociedad de las que, o sea, no sé si eres consciente o no, pero que de alguna forma te importan, porque si no, no las estarías poniendo en tus cuentos. Sí. Gracias. ¿Entonces tienes la intención de llegar a eso o no? Y simplemente dices, bueno, igual con esta perspectiva capitalista sé que es algo que va a vender y lo voy a colocar. Sí. No, sí, gracias por esta oportunidad, porque creo que dije cosas medio funables hace un rato. Entonces... No, aquí no funamos, ¿no? Aquí somos libres. Esa cámara que me pone nervioso. Cámara, no funamos, somos libres. No, sí, por ejemplo, en el primer cuento sí tienes razón. En el primer cuento era más la idea de la venganza, que la venganza es mala, que es un círculo de venganza que no va a terminar nunca, y que hemos comenzado los peruanos, y que es difícil pararla, porque siempre creo que en Paco Yunque, y es un ejemplo, o sea, puede ser un círculo vicioso que se ve en la sociedad, y hay que detenerlo de alguna forma, porque va a seguir como que terminaron los dos en mi cuento. Quería que los dos terminen mal porque ninguno... No spoilers. Sí, porque ninguno quería, porque a veces eso, y también... Y después otra de crítica social. Es difícil para mí escribir sobre eso. Sí me importa, pero creo que hay gente que está más capacitada para tocar esos temas, y voy a seguir, creo que mejor me enfoco en... Pero justamente desde la comedia se puede, porque Sí. puedes presentar el problema de una manera más transparente, digamos, desde lados muy de extremos que motivan a la gente a tocar el punto, ¿no? Reflexionar sobre el tema, que igual es importante. Sí, tienes razón, debí haber hecho un poco más de lo que dices en ese aspecto. Ya, para la próxima vez. Ya tu vida derrumbarse desde una instancia no segura. Por favor. Yo tengo una inquietud. He visto que te presentas como un cristiano ortodoxo. No sé
lo haces de broma o no hoy día, sino en tus páginas, en tus publicaciones, en algunas entrevistas. Sí. Entonces quería saber si es una broma y si no es una broma, ¿cómo combinas el cristianismo ortodoxo con el buen humor peruano? No, es verdad, sí fui a la iglesia griega y me hicieron, fui a la iglesia y me hicieron eso porque me parecía mejor que los curas se casen, me parece mejor que los sacerdotes se casen, me parece un punto, y me parecía más bonita, y creo que fue por leer a Dostoyevsky, leyendo a Dostoyevsky me gustó bastante, y también le ayudó un montón, o sea, desde el punto de vista literario, no hay manera de entender a Dostoyevsky si no es a través de la ortodoxia. O sea, él es así como los católicos tienen a Tolkien y los protestantes tienen a C.S. Lewis, los ortodoxos tienen a Dostoyevsky, que todo estaba basado, era creyente, entonces toda su literatura está basado es súper importante para entenderlo desde ese punto. Y creo que como fan de Dostoyevsky me ayudó un montón a entender sus cuentos. Lo principal creo que es esto, el título, que es una vez que dejas tu ego o creer que lo que te pasa a ti es súper importante, dejas el drama y ves que eres solamente, no sé, otra persona con miles de fallas, otra persona patética que va por ahí sin idea de nada, sin idea de nada por el mundo, y que todos tus sueños y todas tus ganas de salvar el mundo, todo es de repente... Es algo que tienes que... Es algo que dice la ortodoxia bastante, que tienes que dejar el ego y verte como... Si te pasa algo malo, ya está, velo de la mejor manera posible, incluso del humor, o sea, de la manera graciosa, o sea, y es lo que trataba de hacer, o sea, si te pasa algo, estás triste, no hagas un drama, sino que encuentra el lado de que, ya, pues soy uno más que le pasa esto en el mundo, mala suerte. A partir de eso comienzas a ver, porque es difícil escribir comedia si lo ves todo, o sea, creo que un cuento ahí del tipo que se encuentra con una ex, que se encuentra con su ex, creo que desde el punto de vista trágico no podías ver el humor que hay en esa situación de que te vaya mal en la vida y tener que comer con una persona que ha sido que le va mejor que tú. Entonces lo puedes ver desde el punto de vista trágico, de que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero en eso no hay comedia. En cambio, la comedia hay cuando te ves que estás picón, que por qué le fue bien a ella y a mí no, y cómo puedo hacerlo sentir mal. Una cosa así, a partir o sea, de todas las cosas malas, a partir de ahí sale la comedia, creo. De todas nuestras fallas. Las personas dignas, es por eso que las personas, los que son modelos físicos, o sea, las modelos, supermodelos, no son graciosas. Nunca vas a ver a alguien súper atractivo y súper ganador que es gracioso, porque todos viven en un mundo totalmente distinto. Creo que no respondí tu pregunta bien, en verdad. Pero sabemos que se puede ser cristiano ortodoxo y tener humor. No estoy seguro si el catolicismo lo acepta, ¿no? En nombre de la rosa, tú sabes, ¿no? Sí. Quería consultarte si crees que esta tradición, o existe una tradición peruana literaria de cuentos llenos de humor. O sea, yo recuerdo a Bryce, haber leído la poesía. A Ricardo Palma. Haberme matado de risa, ¿no? Pero ¿sientes que existe diálogo con algunos autores peruanos o estás en una tradición literaria? Me gusta Ulises Gutiérrez Llantoy, es un escritor que escribió La Cuna en Huancayo, que es muy bueno, que siempre lo recomiendo. María José Caro también tiene bastante, creo que está por ahí, no lo digo porque está acá, pero y también, bueno, también Ribeiro, también Ribeiro tiene bastante humor, usa bastante humor. Creo que incluso en el último, creo que hizo algo como que también tocaba el absurdo, en el último libro de los monos, no sé si lo leyeron, que también tocaba, pero sí me gusta la literatura, pero sí leo bastante literatura peruana, sí me gusta el humor de Ribeiro, el humor de Freire, el humor de Bedoya. Hay un montón de gente que... Y yo creo que los que más... El humor que más es el de la calle, es el de los cómicos ambulantes, esos tienen bastante humor, son observadores. Yo creo que el peruano es observador por naturaleza
creo que porque tiene que estar en guardia siempre, de repente quizás sea por eso, pero los cómicos sí, y ahora hay nuevos chicos que salen con stand-up y también películas que están saliendo, que de repente poco a poco, de repente comienzan a mejorar. Es difícil, es más fácil venir de una tradición, o sea, de una tradición de comedia como en Inglaterra, en países donde valoran más el humor, que está en todos lados porque te contagias de chico. Creo que es algo que te contagias de algo. En cambio, la tradición a veces peruana es demasiado densa o demasiado no literaria, sino como seres humanos, somos demasiado a veces trágicos o cosas así. Por eso es que hay un montón de poetas, hay como miles de poetas en la literatura peruana, un montón. Eso también es como reflejo de quiénes somos. Ahí. Sí. Vaya, wow. No, sí, es cierto. O sea, sí tenemos un humor chonguero, pero no es valorado, ¿no? Es visto como, a su madre, no, cómo es ese cine y todas esas cosas, y sin embargo es un boom, ¿no? Es cierto que no ha sido valorado el humor. Ricardo Palma tiene una buena tradición de humor, así temprana, se puede decir, ¿no? Y bueno, Segura, etcétera, ¿no? Teatro costumbrista peruano. ¿Qué preguntas tenemos? Yo estaba pensando... No, era una broma, eso que era pregunta. Uy, ahora tenemos una pregunta imposible. Yo estaba recordando con este tema del humor que de verdad pues es fascinante, ¿no? El tema del humor es inmenso. Por ejemplo, claro, no he leído todavía el libro Yanni, pero escuchándote y un poco lo que ha compartido también Alex, siento que en ese humor también hay amor, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que tú encuentras? Y poco quizás también con la pregunta que te hacía Patricia sobre cuando hablabas de esta fe que tú tienes, esta apuesta que tienes por esta vía espiritual, ¿no? Pero ¿de qué manera también tu humor y esa forma de mirarnos a esa distancia necesaria, ¿no? Implica pues un amor, ¿no? Implica mirarnos con amor, ¿no? ¿Por qué tenemos que mirarnos azotándonos? ¿Por qué tenemos que aprender desde chiquitos los heraldos negros a recitar en los colegios como si la poesía fuera solamente hay golpes en la vida tan fuerte? Yo no sé, ¿no? Y tú de pronto hablas sobre una situación, ¿no? Y claro, nos reímos y yéndonos a otra tradición me hace recordar a un proverbio del profeta Mohammed cuando decía: bienaventurados aquellos que hacen reír, porque tienen un lugar en el paraíso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu amor en tu humor, Yanni? Y bueno, yo creo que todos en algún momento, todos han estado deprimidos, han estado tristes, han estado todos en ese aspecto, y creo que hemos visto una película o agarrado un libro que nos ha hecho reír, incluso en momentos tristes, o alguien cuando estás totalmente deprimido y suelta una broma y te hace sentir mejor. Y si lo has vivido tú, creo que parte de ti sueñas de que algún día puedas hacer eso también por otra persona, que te digan, estaba deprimido, pero me gustó tu libro y me hizo pasar, aunque sea media hora, una hora, que ya no estaba deprimido. Y eso me dijo una vez una chica, cuando tenía Twitter, me escribió, me puso eso, que había puesto un tweet, algo quizás gracioso de repente. Y se sentía bien, se siente bien hacer algo por la gente, aunque no te des cuenta, porque también es un poco triste, no es un poco triste, pero no puedes ver la reacción de alguien reírse, como de repente alguien que hace stand-up, lo ve en vivo, lo siente que hace reír, y cuando escribes libros, no, lo dejas y nunca vas a ver, a menos que, no sé, estés estoqueando o algo así, alguien que... Pero no puedes ver la reacción, nunca vas a ver la reacción de alguien que los ha hecho sentir mejor por ese momento, pero tienes que nada más confiar de que va a llegar a alguien que lo necesita y que le va a pasar un buen momento, y ese aspecto te hace sentir bien, porque si no sería un sociópata si no sientes eso. Entonces lo más básico, creo, y también con todo, también con otro tipo de literatura, si algo que nos detiene, algo funciona siempre, pero para mí, o sea, como para mí personalmente siempre lo que más cuando he estado deprimido o algo, lo que más me como que es una cura, algo es como
como la comedia, los libros, todo. Entonces, dar un poco de eso que te ha hecho, que lo que te ha hecho sentir otros tipos, que te han hecho leer, que son mucho más graciosos que yo, mucho más divertidos. Entonces te hace sentir bien. Si me lo que me dijo, me hace sentir súper bien. No quiero decir que estás deprimido, nada más quiero decir que me parece súper bien. Gracias. Y una cosita, ¿cómo tú logras ese tema de universalidad, digamos? Porque entiendo que el humor es cultural, ¿no? Y lo que le hace reír a un grupo de gente, a las otras personas no, y así, ¿no? Pero asumo que debe ser lo cotidiano, que creo que lo nombraste, porque lograr que alguien se ría, o sea, pues el humor peruano obedece a esta cultura, pero si llevas este humor a otro lado, no entendí, es como las series gringas cómicas, tú las ves y son súper simples, ya ves como que ¿qué es esto? No te da risa. ¿Cómo tú has logrado eso en tus escritos? Bueno, yo creo que necesitas algo que sea como universal, bromear sobre algo que sea universal para que lo puedan entender, y en lo personal no me gustaría hacer humor político, porque el humor político siento que es un pedazo de tiempo, que si te burlas de Dina ahorita, en 20 años mi chiste de Dina no le va a dar risa a nadie, porque va a estar en la cárcel. Entonces usas eso universal. Y intento las referencias más o menos de cosas que sean perennes, más o menos, o de escritores que van a quedar para burlarte, o situaciones que no sea algo que sea temporal. Y a partir de eso construyes humor. Yo sí estoy seguro que mi mejor material de comedia fue cuando tenía 20 años, estaba borracho en la punta con mis amigos, pero son bromas que nada más las podemos entender mis amigos en ese contexto, pero eran mejores que lo que escribí ahí, pero para escribir necesitas algo que sea como lenguaje, que la gente entienda. O sea, si haces un chiste sobre Camus, sobre Sartre, sobre ellos, o sea, sientes que si tu broma es buena puede durar más tiempo. Si haces sobre Cthulhu, sobre Lovecraft, sobre Vallejo, sientes que va a perdurar más que una referencia temporal, que algo que esté pasando en el momento. Por eso no me gustaría hacer algo como comedia política, porque tiene fecha de caducidad, tiene una fecha de caducidad muy corta. Lo que me encanta es que cuando ha dicho que su motivo era capitalista de plata, bueno, da risa, pero es la verdad que todos hacemos, lo que pasa es que no lo decimos. Por ejemplo, ¿no? Hay cosas que no decimos, pero que son verdad. Entonces, es cuando yo le digo a mis alumnos, ¿por qué elegiste esta carrera, derecho, por ejemplo? No, que quiero ayudar. No, mentira, por plata, ¿no? Pero no se dice, ¿no? Entonces creo que la ventaja del humor es que se puede decir cosas y nos podemos desnudar en ese sentido, ¿no? Pero me encantó eso. ¿Qué es lo que vende? ¿No? Pero es así y tiene que ser así. Y lo bueno del humor es que no tiene miedo de decir las cosas en la cara y no nos pueden hacer nada porque es solo humor, ¿no? Por eso en Shakespeare el bufón puede decirle sus verdades al rey, porque no lo pueden decapitar, está haciendo una broma, ¿entienden? Ese es el poder del humor, ¿no? Incluso el humor político, que no te gusta, pero las caricaturas, etcétera, tienen esa función. Hay algo que también pasa en la comedia, que me pasa que a veces lees un libro, sobre todo de cultura peruana, que es y el protagonista es el bueno, que todo su mundo alrededor era malo, y él es el bueno que descubre la maldad, y era inocente, y es un niño, y él quiere luchar por la gente, pero nadie lo entiende. Y a mí esos personajes, o sea, en verdad me aburren un poco, pero cuando lees a veces cosas de comedia y ves que el tipo es mala leche o tiene mala sentido, dices, yo no soy el único que es así, él también es así, y te sentir maña, yo no soy el único que soy malo, mediocre, una cosa así, es de todos. Entonces te sientes más, sientes que lo he dicho y te sientes bien así, porque también eres un ser con miles de fallas y eso. Estaba leyendo así un cuento de Simon Rees donde él se pinta como el peor, con su propio nombre, como privilegiado, como que no le importan tampoco las cosas sociales, como su esposa, su novia termina con él y dice, estar con Simon era como un pedazo de mi alma, moría cada día, ateo, no creía en cosas. Entonces, a partir de eso se burla y entiendes, te cae mejor, a mí me cae mejor, porque me cae mejor que alguien que sé que está mintiendo, porque nadie es tan bueno como se pintan en las novelas, o a veces quieren pintar las cosas peruanas, la literatura que busca ese personaje. A veces es la imagen que toda la gente quiere mostrar en redes, de que cuánto me preocupo por esto, mira, me afecta.
Una vez alguien puso que lloró porque ganó el premio Nobel. A lo mejor no digo porque la cámara va a filmar ese mensaje. Entonces ya, eso es lo que quería decir. Sí, pues, o sea, políticamente incorrecto y es lo que necesitamos en esta vida ahorita, ¿eh? Ser políticamente incorrectos, porque estamos vigilados por 1000 ojos y ahora el internet es peor, ¿eh? Entonces necesitamos espacios para poder ser malcriados, la verdad, para poder ser políticamente incorrectos, para no ser woke, ¿entienden? Para no estar de moda, porque la verdad nos están vigilando por todos lados, el internet es peor, ya no podemos estar tranquilos. Entonces me parece que el humor es una brisa, un respiro, pero también una puerta para pensar. Estaba pensando una idea que se me ocurrió, que si ustedes quieren a alguien que quieren, regálenle el libro. No, en serio, pues, porque, o sea, muchas veces te regalan un libro, ay, qué aburrido. Pero aquí no, porque incluso lo pueden leer juntos y puede ser hasta romántico, ¿ya? Pero me refiero a que sí, es una buena idea de regalar el libro, sí, porque es un libro que se lee como si tú estuvieras hablando, ¿no? O sea, y es muy novedoso. Entonces sí creo que es un buen regalo para impresionar, por si acaso, ¿no? ¿Sí o no? O sea, lo recomendarías para leer. Sí, obviamente que lo recomendaría desde el punto de vista económico, me ayudarían bastante. Entonces, Ya ves cómo la verdad da risa porque no se dice usualmente. Muy bien, creo que ya somos, ¿no? Porque ha sido muy... Ahora, no lo dejen salir, para que ya ni es tímido, entonces no lo dejen salir y amásenlo con preguntas y todo eso. Y compren su libro porque prestado trae mala suerte, ¿no? sí, pero también pueden traje pocos nomás. Porque, Ya, o sea, agotaremos los libros. Y hay otra cosa, hay un libro que circula poco y que también lo ha traído, ¿ya? O sea, pero el tiburón no se lo llevan, el tiburón es de él, ¿ya? Ya, entonces, a ver, préstame, por favor. Entonces, aquí tienen, ¿ya? Su póliza de seguro no cubre esa eventualidad, señor Samson. O sea, si te conviertes en una cucaracha, no tienes seguro. Entonces, bueno, un aplauso pues para nuestro autor. ¡Eh!